Buen día, soy la doctora María Guadalupe Treviño Alanís. Voy a hablarles de la anatomía del sistema digestivo, incluyendo glándulas como el páncreas y el hígado. La boca o cavidad bucal. Las arcadas dentarias y los rebordes alveolares dividen la cavidad bucal en el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha. En el istmo de las fauces se identifican estructuras linfoides que forman un anillo llamado de Waldeyer. Se revisará en el sistema linfático. La lengua es un órgano muscular móvil cubierto por mucosa que contiene receptores para el gusto y formaciones linfoides. La lengua está situada en el suelo de la boca. Participa en la masticación, el lenguaje y la deglución. Tiene músculos intrínsecos y extrínsecos, inervados por el nervio craneal número 12, excepto el palatogloso, músculo inervado por el 10º nervio craneal. Los nervios relacionados con la vía del gusto se revisan en el curso de neuroanatomía en la parte de vías del gusto, junto con la vía del olfato, visual, la auditiva. Las glándulas salivales son la parótida, la submaxilar. Las glándulas salivales que vamos a revisar son la parótida, las sublinguales y las submandibulares. La parótida también es una glándula par. Estas glándulas producen saliva, son glándulas exócrinas. La saliva es segregada a la cavidad bucal. La más grande de estas glándulas es la parótida y se localiza atrás de la rama ascendente de la mandíbula, debajo del conducto auditivo externo y del arco cigomático, por delante de la apófisis mastoides y estiloides. La parótida tiene un conducto de 5 centímetros de longitud y 4 milímetros de diámetro. Ese conducto se dirige hacia adelante por fuera del músculo macetero, contornea la bolsa adiposa, atraviesa el músculo buccinador para desembocar en la cavidad bucal a nivel del segundo molar superior. Las otras glándulas mencionadas aquí, la submandibular y las sublinguales. Las submandibulares drenan por su conducto submandibular o de Wharton, debajo de la lengua. Las sublinguales drenan a través de sus conductos sublinguales mayor de Rivinus. Se dirigen a la carúncula sublingual a los lados de los conductos de las submandibulares. La saliva humedece, lubrica y limpia la mucosa de la boca y faringe. Contiene amilasa que inicia el proceso de la digestión. Contiene inmunoglobulinas y lisocima. También participa en el sentido del gusto por humedecer las papilas gustativas. La faringe es un órgano como un embudo con una escotadura hacia adelante. Su origen está en el rafe pterigo mandibular, en el cricoides, el yoides, el cartílago tiroides. Ahí están los orígenes de los músculos llamados constrictores de la faringe. Estos van a insertarse en el rafe faríngeo para terminar con una inserción en el tubérculo faríngeo en la región anterior del agujero occipital. Son músculos branquioménicos, ya que se originan, pues como su nombre lo dice, de los arcos faríngeos. Tienen una inervación por el nervio vago y son viscerales especiales. La escotadura que tiene la faringe hacia adelante se ve en el primer esquema. En ese esquema está abierta la pared posterior de la faringe y vemos hacia adelante la parte de las coanas, o sea que la porción que está abierta ahí es la nasofaringe. Luego vemos la epiglotis y la lengua, o sea que ahí es la orofaringe. Y luego vemos la glotis, o sea la laringofaringe. El esófago. El esófago es un conducto muscular. Une la faringe con el estómago. El esófago tiene una longitud de 25 centímetros en el varón y de 23 centímetros en la mujer.
Del labio inferior a la entrada del esófago hay 15 centímetros y del labio inferior al cardias hay 40 a 45 centímetros. La situación anatómica es por delante de la columna vertebral. Inicia en el borde inferior del cricoides, a la altura de la sexta vértebra cervical. Termina abriéndose por el cardias, a nivel de la 11ª vértebra torácica. En este esquema vemos que el esófago tiene varias regiones, la torácica, la diafragmática y la abdominal. También vemos que tiene algunos estrechamientos. Uno está a nivel del músculo cricoides, otro a nivel de la bifurcación de la tráquea y el arco aórtico o callado de la aorta, y el otro cuando pasa por el diafragma. El esófago tiene una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y una porción abdominal. La porción torácica recorre toda la longitud del tórax en el mediastino superior, posterior a la tráquea y anterior a la columna vertebral. En el mediastino posterior pasa entre las pleuras mediastínicas, posterior a la bifurcación de la tráquea, anterior a la columna torácica, de la que se va separando por la arteria aórtica. La porción diafragmática es muy cortita, 1 centímetro. Pasa por el hiato esofágico del diafragma, anterior al hiato aórtico, a nivel de la 10ª vértebra torácica. Y la porción abdominal también es corta, 2 centímetros de longitud. Ocupa el espacio supramesocólico posterior al lóbulo izquierdo del hígado y está cubierto por el peritoneo en forma incompleta, ya que se va a continuar con el estómago. La entrada al estómago es el cardias. Aquí en esta diapositiva vemos la relación del esófago con la aorta. Vemos un corte histológico del esófago y vemos la terminación del esófago y el inicio del estómago en esta transición epitelial. Aquí estamos viendo el abdomen, una vista anterior del abdomen habiendo retirado la pared del abdomen. Vemos al diafragma, al hígado, una parte del estómago, al epiplón mayor. Si quitamos al epiplón mayor, aquí te estamos viendo al esófago. Empezamos por la nariz y boca, faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, luego tenemos al esófago hasta el estómago, enseguida el intestino delgado y grueso. Aquí hay una relación del estómago con el hígado. Y esta es una radiografía del esófago tras la ingestión de una papilla de bario para ver los estrechamientos que presenta el esófago cuando tiene su movimiento peristáltico al ir pasando, en este caso, la papilla de bario. Y aquí estamos viendo el tronco. En el tórax, pues son los órganos torácicos y hoy nos interesan los del abdomen. En la siguiente, aquí vamos a ver el estómago. En esta imagen el estómago está lleno de aire para visualizar mejor la curvatura mayor del estómago, de la cual se desprende el aumento mayor, o no se desprende, más bien ahí inicia, en ese borde de la curvatura mayor, inicia el aumento mayor o epiplón mayor. El estómago tiene varias porciones. En este esquema podemos ver que tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un antro y un conducto pilórico. Presenta una curvatura menor que está hacia el lado derecho del cuerpo, una curvatura mayor hacia el lado izquierdo, termina en el píloro y continúa como intestino delgado. El estómago está irrigado por las arterias gástricas. La curvatura menor tiene a la arteria gástrica izquierda, rama de la celíaca, y la gástrica derecha, rama de la hepática. La hepática se origina en la celíaca. La curvatura mayor está irrigada por la gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica, y la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal.
Para el hígado hay una arteria hepática y para el vaso la esplénica. El hígado, aquí vemos la cara anterior del hígado separada por el ligamento falciforme y abajo viene hacia adelante el ligamento redondo. El ligamento falciforme se va a insertar a la pared anterior del cuerpo en la parte superior de la cicatriz umbilical. A la cicatriz umbilical está llegando el ligamento redondo del hígado. La vista o cara visceral del hígado tiene algunas impresiones. En la figura 876 revisamos la vista inferior del hígado o cara visceral, donde se identifican 4 lóbulos, el derecho, el izquierdo, el caudado y el cuadrado, y se les ven las impresiones ocasionadas por los órganos con los que guarda relación, por ejemplo, la impresión gástrica, la impresión cólica, la impresión renal. También vemos aquí al ligamento redondo, al ligamento venoso, al ilio hepático, donde está llegando la vena porta, la arteria hepática. En esta misma cara se observa pintada de verde la vesícula biliar. Una bolsa formada por un fondo, un cuerpo y un conducto. No tiene esfínter. La mucosa del conducto es espiralada y eso permite que cuando la vesícula se contrae, ya que su pared es de músculo liso, al contraerse, la bilis sale y no puede regresarse. El hígado tiene muchas funciones, entre ellos es la síntesis y secreción de la bilis. La bilis sale del hígado por el conducto hepático derecho e izquierdo. Se juntan los dos conductos, se anastomosan y forman al hepático común, el cual se anastomosa con el cístico que viene de la vesícula y forman al colédoco que drena en la segunda porción del duodeno con el conducto pancreático principal. También hay linfáticos y nervios simpáticos y parasimpáticos, que no se ven en este esquema. En la figura 875 estamos viendo el ligamento coronario, los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. En total, el hígado presenta el ligamento coronario, los dos ligamentos triangulares, el ligamento venoso, el ligamento falciforme y el ligamento redondo. En la siguiente diapositiva, en la imagen 532, volvemos a ver al hígado por su cara antero inferior y estamos viendo la llegada de la vena porta hepática, una vena con sangre que viene del intestino delgado donde se han recogido los nutrientes. ¿Sí? Entonces aquí podemos revisar o podemos mencionar que la vena porta irriga al hígado. Lleva los nutrientes que el hígado necesita para hacer su trabajo metabólico. La arteria hepática irriga al hígado para proporcionarle la oxigenación y que los hepatocitos puedan realizar sus funciones. Entonces, en esta imagen 532 podemos ver cómo se forma la vena porta. Tenemos que del intestino grueso, la mesentérica inferior, viene a drenar a la esplénica. Y la esplénica se va a anastomosar con la mesentérica superior. En esta figura 532 nos sirve para revisar la irrigación del hígado, sobre todo la irrigación proporcionada por la vena porta hepática, que recoge sangre del vaso, del estómago, del intestino delgado y parte del grueso. Y la porta drena al hígado para que éste pueda tener el sustrato para realizar sus funciones bioquímicas. Además de la vena porta hepática, el hígado es irrigado por la arteria hepática, que proporciona la oxigenación para que el hígado pueda realizar sus actividades. También vemos la irrigación del estómago.
la irrigación venosa, el drenaje venoso del estómago. En la curvatura menor, las venas gástricas izquierda y derecha van a la vena porta. En la curvatura mayor, la vena gastroepiploica derecha va a la mesentérica superior. A la gastroepiploica izquierda, a la vena esplénica. El fondo drena por venas gástricas cortas a la vena esplénica. Y el hígado va a drenar por las suprahepáticas a la vena cava inferior. La vena esplénica va a drenar a la porta. Aquí en esta figura 5.37 vemos cómo está el hígado unido al estómago por el aumento menor o epiplón menor. Ese aumento tiene dos membranas. Esas membranas están unidas. Cuando llegan a la curvatura menor se abren, envuelven al estómago, llamándose esa membrana la serosa del estómago. En la curvatura mayor se vuelven a unir las dos membranas y bajan las dos membranas formando el aumento mayor. Esas membranas van a subir para colocarse en el borde del intestino grueso, específicamente en el colon transverso, abrirse, formar la serosa del colon transverso, volver a fusionarse esas dos membranas y luego unirse a los cuerpos vertebrales. De esa manera se forma el aumento mayor y el mesocolon transverso. En esta figura 5.38 se observa el interior del estómago. La mucosa del estómago, cuando está vacío, forma estos pliegues gástricos. Y le estudiamos el fondo, el cuerpo, el antro pilórico, conducto pilórico y píloro. La entrada al estómago es el cardias y ahí hay una transición epitelial. El esófago tiene un epitelio estratificado plano, no queratinizado, y el estómago tiene un epitelio cilíndrico, simple, secretor. La salida del estómago es por medio del píloro, un esfínter muscular. Enseguida del píloro inicia el intestino delgado. Aquí en la figura 5.39 está la bolsa omental y el lecho del estómago. Se corta el epiplón menor, se baja el estómago para identificar al cuerpo del páncreas, que está en el retroperitoneo. En la figura superior del lado derecho, la vista anterior del estómago, vemos ahí, aparte del diafragma, donde está permitiendo el paso al esófago por el hiato esofágico. Y atrás o posterior al esófago está el hiato aórtico. Vemos ahí la salida de la aorta dando la arteria celíaca o tronco celíaco, del cual se forma la arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. De la hepática común se origina la hepática propia y la gastroduodenal. De la esplénica, como vemos ahí, llega hasta el vaso y antes de llegar al vaso, la esplénica da la gastroomental izquierda. Y acá en la parte de entre el duodeno y la curvatura mayor del estómago, la arteria gastroduodenal que sale de la hepática común. De esta manera forman como si fuera una corona para el estómago. Es un órgano bastante irrigado. Hay gente que tiene úlceras gástricas que pueden ocasionarles shock hipovolémico cuando sangran estas arterias del estómago. Aquí en la figura 5.45 sirve para demostrar la situación anatómica que tiene el duodeno en relación con el páncreas. Son órganos que están en el retroperitoneo. El páncreas tiene una cabeza que está abrazada por el duodeno, un cuello pequeño que une la cabeza con el cuerpo del páncreas y la parte más pequeña que es la cola del páncreas. Y el duodeno se le estudia en 4 porciones y se nombran fácil: primera, segunda, tercera y cuarta. En la segunda porción del duodeno, que es esta que tenemos abierta con esta ventana, aquí está el drenaje del conducto hepático y el conducto pancreático principal. Ellos juntos van a formar esta papila duodenal mayor.
El páncreas puede tener un conducto accesorio que drena en la papila duodenal menor. Son órganos que están en el retroperitoneo. El páncreas está a nivel de las vértebras lumbar 1 y 2 y también a nivel de las glándulas suprarrenales. El páncreas es un órgano que tiene función exócrina y endocrina. La función exócrina es la salida del jugo pancreático por ese conducto pancreático hacia el duodeno para la digestión de los alimentos, junto con la bilis que viaja en el conducto biliar hacia la papila duodenal mayor. El páncreas también tiene la función endocrina por medio de las células que forman los islotes pancreáticos, que nos interesa bastante porque hay muchos pacientes con problemas de diabetes. Son las células que secretan la insulina, pero también hay las células que secretan glucagón, entre otros elementos importantes. Aquí en la figura 5.44 vemos la irrigación del duodeno. Pues ahí está la gastroomental. Y vemos también la relación íntima que guarda con tantos órganos en el retroperitoneo. En la figura 5.43 vemos que está abierta la pared abdominal, está levantado el aumento mayor para ver cómo se forma como el marco de una fotografía. En este caso decimos el marco colónico. Y en el centro se encuentra el intestino delgado. El duodeno ya lo dejamos en el retroperitoneo. Entonces aquí vamos a tener al yeyuno y al ilion. En la figura B vemos que está levantado el intestino delgado para observar al mesenterio que lo une a la pared del abdomen, la pared posterior del abdomen. En la figura del sobota vemos una ventana en el duodeno para representar las paredes que tiene el intestino delgado, que es una mucosa, una submucosa, una muscular circular y una muscular longitudinal. Por fuera de ellas vamos a tener a la serosa. En esta figura del sobota vemos a la primera parte del duodeno o bulbo duodenal, la segunda parte donde drenan los conductos hepáticos y pancreáticos. Y en el otro vemos la irrigación del duodeno, que está dada por la arteria mesentérica superior, rama de la aorta abdominal. Esa arteria irriga al intestino delgado y también una parte del intestino grueso, el apéndice, el ciego y el colon ascendente. El intestino delgado termina en el ciego. Ahí se vacía el intestino delgado hacia el ciego por medio de la válvula iliocecal. Donde termina el intestino delgado y en el ciego, de él está saliendo el apéndice vermiforme. Está situada en la vertiente izquierda del ciego por debajo del ángulo iliocecal. Su estructura histológica es la misma que la del intestino grueso. Tiene folículos linfoides de función inmunitaria en la submucosa y en la lámina propia. Tiene de 5 a 10 centímetros de longitud, es intraperitoneal y está cubierta por peritoneo visceral, unida al ilion y al ciego por el mesoapéndice. La válvula iliocecal es un reflejo gastroileal. La entrada de alimento en el estómago provoca la movilización del intestino delgado y abre la válvula. La distensión del ciego al entrar el quimo provoca la tensión de los frenillos para cerrar el orificio del ilio. De esta manera, lo que cae al ciego no se regresa al intestino delgado. Después del ciego
Sigue la porción ascendente del intestino grueso, tiene más o menos 20 centímetros. El ciego es de 10 centímetros. Luego está el ángulo, le llamamos ángulo hepático porque guarda relación con el hígado. Y ahí inicia el colon transverso, hasta donde vuelve a formar un ángulo en relación con el vaso y le llamamos ángulo esplénico. Y luego baja el colon descendente. Después se forma el colon sigmoides. Lo vemos ahí en la figura 552 y en los estudios con medio de contraste en blanco y negro. El intestino grueso, por su morfología externa, tiene características que son las austras, los apéndices epiploicos y las tenias. Son 3 tenias formadas por músculo liso y su origen está en la base del apéndice cecal. Aquí vemos el interior del ciego con su orificio del apéndice y la válvula iliocecal. En el inciso C vemos que el apéndice puede tener variantes anatómicas. Aquí vemos la irrigación completa del intestino grueso. Una parte por la mesentérica superior y otra por la mesentérica inferior. Y vemos que después del sigmoides desaparecen las tenias y se forma el recto. Antes le decíamos ampolla rectal, pero es una estructura que si está vacía, está planita, no está esponjado como ampolla. Entonces actualmente solamente le decimos recto y tiene 10 centímetros. No tiene peritoneo, ya esto se encuentra en la pelvis. Y la irrigación es diferente. Aquí en la imagen del Sobota vemos que hay una arteria rectal. Una arteria rectal que viene de la mesentérica inferior, viene siendo como que la rama terminal de la mesentérica. Y de la ilíaca interna se forma la recta superior y la recta inferior, de cada lado. Entonces ahí en el recto y en el conducto anal tenemos 5 arterias. La rectal superior, una. La rectal media, derecha e izquierda, y las rectales inferiores, derecha e izquierda. Se involucra la mesentérica y la ilíaca interna. Y el drenaje venoso del intestino grueso es la mesentérica superior, vena, la mesentérica inferior, que drena la esplénica, y la esplénica se junta con la mesentérica superior y se forma la vena porta. Y aquí en el recto es algo parecido a las arterias. Tenemos la vena rectal superior y las venas rectales medias y rectales inferiores. Para el recto, conducto anal y ano. Y aquí vemos que el drenaje de la mesentérica es por el sistema de la porta y el drenaje de las rectales es por el sistema de la vena cava. Esto es importante tenerlo presente cuando tenemos pacientes enfermos del hígado. La irrigación arterial y venosa es muy importante. Hay que aprenderse las arterias, las venas, sus orígenes y su drenaje hacia donde son tributarios. La inervación está dada por el simpático y el parasimpático. Y en estos esquemas del Sobota está bastante claro cómo participan nervios craneales y nervios craneales parasimpáticos y nervios sacros llamados pélvicos también parasimpáticos. Y el simpático de los segmentos de la médula espinal toracolumbar. Pues en este tema es todo. Les encargo por favor que estudien, se lo aprendan. Muchas gracias por su atención.